bendiga. Gloria sea el nombre del Señor. Le damos la bienvenida a todas las personas. Le damos la bienvenida en este momento a todas las personas que están integrándose a la porción del estudio de la palabra del Señor. Que el Señor, esperamos que este estudio de la palabra del Señor sea de bendición para todos los que están con nosotros. Le damos la bienvenida también a las personas que están integrándose a la transmisión que estamos haciendo por Facebook Live. Y vamos a entrar rápidamente al estudio de la palabra del Señor. Vamos a ponernos en la mano del Señor. Vamos a orar. Amante Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, reunirnos por estos medios, Señor, para agradecerte, para reconocerte, Señor, entendiendo que tú has sido bueno, Señor, en nuestra vida, entendiendo, Padre Santo, lo que tú has hecho por nosotros, Padre Santo, Señor, entendiendo, Dios mío, Señor, que cuando nosotros estábamos perdidos, Padre Santo, tú derramaste tu sangre preciosa para darnos salvación. Te damos gracias y nos reunimos, Padre Santo, en este momento para honrarte, para agradecerte, Señor, y para estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que este estudio no sea yo, que seas tú, Padre Santo, Señor, tomando total control de todo lo que se va a hacer aquí, Señor, esta tarde, Dios mío, que tú traigas la palabra que cada uno de nosotros necesitamos, Señor, para fortalecer nuestra fe, Señor, para seguir firmes, Señor, confiando en ti en cada una de las circunstancias que nosotros tenemos que enfrentar, Dios mío. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hemos estado llevando el estudio de Primera de Samuel. La semana pasada vimos los capítulos 29 y 30 de Primera de Samuel y vimos allí a David que estaba mintiendo al rey del territorio de Gad, a Aquis, haciéndole creer que él atacaba territorio de Israel cuando en realidad habíamos visto que él atacaba territorio de los enemigos de Israel, pero este engaño le iba a llegar a su fin a David y vimos que Aquis entonces le dijo que él tenía, él y sus hombres, que reunirse a los filisteos en una batalla, un ataque en contra de Israel. Pero a los otros príncipes de los filisteos esto no les pareció bien. Ellos no les gustó esa idea. Ellos desconfiaban de David y recordaban los daños que David le había hecho a los filisteos anteriormente cuando él peleaba en contra de los filisteos. Ellos no estaban dispuestos a llevar a David con ellos a batalla y tener el riesgo de que en medio de la batalla él se levantara en contra de ellos. Vimos entonces que debido a que ellos no quisieron que David fuera con ellos, él regresó a la ciudad que le habían dado para que él, sus hombres y sus familiares vivieran allí. Y encontraron que la ciudad había sido saqueada, aquella ciudad le habían prendido fuego y se habían llevado a las mujeres, a los niños. Se nos dice que ellos lloraron hasta que no tuvieron más fuerza para seguir llorando. Era una situación difícil. Incluso David descubrió un plan que había también para matarlo. Pero en medio de todas esas circunstancias negativas, de todos esos problemas que estaba atravesando, se nos dice que David se fortaleció en Jehová. En todo el tiempo que habíamos visto a David estando en Ziklag, estando en territorio de los filisteos, un total de 16 meses, no habíamos visto hasta este momento que David se había fortalecido en Jehová. No habíamos visto que David había consultado a Dios, e incluso no vemos ningún salmo que David había escrito, ninguna alabanza que David había escrito durante ese tiempo. Pero vemos que ahora, cuando David se ve en una situación en la cual él no tiene ninguna otra alternativa, en la cual su mundo se les va completamente abajo, no tiene a nadie de su lado, vemos entonces que él se refugia en Dios, él consulta a Dios y vemos que él recibió respuesta de Dios, y la respuesta de Dios fue que fuera tras los amalecitas, porque ellos iban a recobrar todo lo que se habían llevado. Entonces ahora, con la palabra de Dios, confiando en la palabra de Dios, David se levanta con sus hombres y van detrás de los amalecitas, confiando en la promesa de que Dios le había dado, que lo iban a recobrar todo. Y ellos, así como Dios le había dicho, lo recobraron todo. Incluso tomaron el botín de aquel lugar, o sea que tomaron más de lo que habían perdido por el ataque de los amalecitas. Pero ¿qué sucede? Que
cuando ellos fueron detrás de los amalecitas, había un grupo de 200 hombres que se había quedado atrás. No pudieron continuar siguiendo a los amalecitas, buscando a los amalecitas, y esto era porque ellos estaban cansados. Ya llevaban varios días de camino. En viaje, el territorio el cual ellos tenían que atravesar era un territorio difícil, era un territorio incluso era un tenía agua, había elevaciones, y era difícil. Aquellos hombres que estaban con David no era un ejército selecto, sino que estos hombres se habían unido con David y no necesariamente todos estos hombres eran de edad de guerra. O sea que dentro de los 600 hombres que estaban con David había personas de edad avanzada, y obviamente por sus condiciones, por su cansancio de tener varios días de camino, no pudieron ir a batalla. Cuando entonces los 400 hombres que fueron a batalla tomaron el botín, no querían compartir el botín con los 200 que se quedaron atrás, pero vimos que David no permitió que esto sucediera, sino que David había dado una función a aquellos hombres que se quedaron atrás de quedarse con el bagaje. Y aprendimos acerca de eso, que de la misma forma en la obra del Señor, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, hay diferentes grupos que tienen diferentes funciones. No todas las personas pueden ser misioneros, no todas las personas pueden ir a lugares remotos, pero cada cual tiene una función, cada cual Dios le ha dado un ministerio para que desarrolle, y nosotros tenemos que ser fieles en el ministerio que Dios nos ha dado para desarrollar. Asimismo, como en aquella instancia era necesario que hubiera un grupo que se quedara con el bagaje para que los 400 que fueron a guerra viajaran más liviano. De la misma manera, cada uno en el cuerpo de Cristo tiene una función que es necesaria para que la obra del Señor siga avanzando. Hoy nosotros vamos a seguir el estudio que llevamos en el Antiguo Testamento, y vamos a estar estudiando el capítulo 31 de Primera de Samuel y el primer capítulo de Segunda de Samuel. Vamos a empezar entonces con el capítulo 31 de Primera de Samuel. Dice la palabra del Señor: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aquí vemos esta situación de la muerte de Saúl, lo que es una situación trágica. Es un final triste para Saúl, quien nosotros hemos estado viendo. Y vimos en la vida de Saúl que él reunía todas las condiciones que el hombre busca en un líder. Pero debido a que el corazón de Saúl no estaba con Dios, él no pudo ser exitoso en el llamado que Dios le había dado. Él había empezado bien. Habíamos visto que él comenzó siendo humilde. Vimos incluso que cuando Samuel fue a buscar, cuando las asnas de su padre se habían perdido, que Samuel encontró a Saúl, y Samuel le dio la noticia acerca de que Dios lo había elegido. Vimos que la respuesta en aquel momento de Saúl fue de sorpresa. ¿Cómo va a ser yo? Alguien insignificante, alguien que viene de una casa insignificante. Pero vemos que después
según pasó el tiempo, después que fue ungido, que fue coronado, que Dios lo usó y le dio victorias, entonces vimos que un Saúl distinto, vimos un cambio en Saúl, vemos un Saúl desobediente, vimos a un Saúl que se apegó a la posición de rey, de tal modo que vimos que cuando él se enteró o sospechó en el momento que David iba a ser quien lo iba a reemplazar, entonces él se obstinó con matar a David. Y tanto fue así su obstinación de acabar con David, que vimos que Saúl descuidó cuáles eran sus enemigos en real. Él se levantó en contra de David y David no era su enemigo. Y es importante que nosotros reconozcamos quién es nuestro enemigo, en contra de quién es que nosotros estamos batallando. A veces pasamos por diferentes circunstancias en las cuales nosotros recibimos oposición, recibimos que aparentemente viene de la nada, es injustificada la oposición que recibimos, y a veces nosotros pensamos y le hacemos frente a los individuos que traen esa oposición, que se levantan en contra de nosotros, sean familiares, compañeros de trabajo, vecinos, cualquiera que sea las circunstancias. Y muchas veces en medio del día a día ignoramos o no pensamos que hay un enemigo, hay algo que está atrás de muchas veces de la oposición en la cual nosotros tenemos que enfrentar. Y la Biblia nos enseña en la carta de los Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 12, quién es nuestro adversario, cuál es la oposición que nosotros enfrentamos. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que cuando estemos pasando por esas circunstancias, que vemos problemas, dificultades, gente que se levanta sin una razón clara, lógica, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos un enemigo y que se levanta en oposición para que nosotros descuidemos nuestra relación con Dios, para que nosotros nos levantemos incluso y le hagamos frente a personas que no son nuestros enemigos reales. Pero en esta situación vemos la triste el final de Saúl y también el triste final de los hijos de Saúl. Y vemos aquí cómo las decisiones, las malas decisiones que Saúl tomó, fueron decisiones que también afectaron a su familia, a sus hijos. Y muchas veces vemos a personas que piensan o se expresan en relación a que sus pecados, sus malas acciones, no le hacen daño a nadie, que solamente ellos son los que se están autodestruyendo. Pero vemos que no es así. Las malas decisiones siempre tienen efecto en las personas que son cercanas. En este caso, vemos que debido a los pecados, debido a las malas decisiones de Saúl, vimos que no solamente él perdió la vida en esta batalla en contra de los filisteos, sino que también 3 de sus hijos perdieron la vida. Y nosotros tenemos que tener cuidado las decisiones, cómo nosotros nos comportamos, porque lo que nosotros hacemos tiene efecto principalmente en nuestra descendencia, en nuestros hijos, en lo que ellos observan, en el testimonio que nosotros estamos mostrándole a ellos. En el caso de Jonatán, vemos que el caso de Jonatán es un caso triste. Jonatán tenía un corazón correcto en relación a lo que iba a suceder. Él sabía que David iba a ser rey. Él estaba dispuesto a ceder la posición de rey que le correspondía a Jonatán, siendo el heredero, siendo el primogénito de Saúl. Pero a él esas cosas no le importaban. Él estaba dispuesto a ceder la posición que le tocaba a él, humanamente hablando, entendiendo que era la voluntad de Dios que David fuera el rey. Él estaba dispuesto a servirle a David cuando David fuera rey de Israel. Pero vimos que por estar junto a su padre, por el amor que le tenía a su padre, él no logró desligarse de su padre y unirse a la causa de David. Y vemos cómo esto le causa problemas y cómo eso eventualmente termina con la vida de Jonatán. Nosotros tenemos que entender que vamos a enfrentar situaciones y dificultades y vamos a tener personas
que están a nuestro alrededor, incluso a veces personas cercanas a nosotros, pueden ser incluso familiares de nosotros, que nos damos cuenta que afectan cuál es nuestra relación con Dios. Y si nosotros sabemos que afecta nuestra relación con Dios, entonces nosotros entendemos que tenemos que desligarnos, como Jonatán debió de desligarse de su padre Saúl. Y debido a eso, a que él no logró desligarse de Saúl, entonces vimos que tuvo un final desastroso como dos de sus hermanos y como Saúl también. Nosotros tenemos que tener en el orden de nuestras prioridades el servirle a Dios sobre todas las cosas, que Él sea nuestra prioridad. Esto no quiere decir que nosotros seamos negligentes con cuáles son nuestras obligaciones. Hay obligaciones que nosotros tenemos que cumplir, pero Dios tiene que ser la prioridad de nuestras vidas. Vemos que en la respuesta a los discípulos, cuando ellos hablaban acerca de la vida que llevaban y las cosas que ellos habían dejado atrás, vemos cuál es la respuesta que le da Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 29. Dice el Señor Jesucristo: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Vamos al versículo 8 en adelante. Dice: y aconteció al siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Betsán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto, que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betsán. Y viniendo a Jabes, lo quemaron allí, y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Es muy interesante esta acción que nosotros estamos viendo de los hombres de Jabes, cómo ellos arriesgan su vida entrando en territorio enemigo para ellos extraer el cuerpo de Saúl que ellos tenían en territorio que estaban ocupando los filisteos. Y podríamos preguntarnos por qué aquellos hombres se levantaron, arriesgaron su vida por recobrar el cuerpo de Saúl. ¿Por qué ellos pusieron su vida entrando en territorio enemigo y tomaron este riesgo? Esto era por el agradecimiento que ellos tenían a Saúl. Cuando nosotros vimos que Saúl había sido coronado rey, él inicialmente se había ido a cuidar, siguiendo las labores de cuidar los bueyes de su padre. Pero habíamos visto en el capítulo 11 de Primera de Samuel que el líder de los amonitas se levantó en contra de esta población de Jabes. Y dice en el capítulo 11 de Primera de Samuel que él los tenía sitiados, los tenía rodeados. ¿Qué sucede? Que la población de Jabes, entendiendo que estaban fritos, ellos enviaron mensajeros para tratar de llegar a un acuerdo, de llegar a una solución, de hacerse siervos de los amonitas. Pero el líder de los amonitas en aquel momento dijo que para llegar a un acuerdo ellos tenían que dejarse sacarse el ojo derecho en aquella población. ¿Qué sucede? Que Saúl, aunque había sido ya ungido por Samuel para ser rey, él se había ido al campo y él se enteró de lo que estaba sucediendo, y dice la palabra del Señor que el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl y que él descuartizó bueyes y los envió a las diferentes partes del territorio de Israel, enviándole un mensaje que así sucedería con aquellos que no salieran en pos de Samuel y de Saúl. Y nos dice la palabra en el capítulo 11 de Primera de Samuel que se reunió un total de 330,000 hombres en contra de los amonitas, y Dios por mano de Saúl le dio la victoria al pueblo, a la nación de Israel en contra de los amonitas. Ellos tenían
mucho agradecimiento con Saúl, y vemos a ellos entonces están respondiendo en el agradecimiento que tienen ante Saúl, porque era el instrumento que Dios había utilizado en aquella ocasión para llevarle salvación a ellos en contra de los amonitas. Pero algo todavía más interesante dentro de este episodio es que esos eventos habían sucedido hace 40 años atrás. O sea que estos hombres que habían ido a territorio de los filisteos y habían expuesto su vida, es muy probable que en su mayoría no habían nacido cuando estos eventos habían sucedido. O sea que ellos conocían de estos eventos por lo que sus padres le habían inculcado, le habían enseñado, habían transmitido esa información a la próxima generación, y el agradecimiento que sus padres tenían hacia Saúl fue el mismo agradecimiento que ellos tenían con Saúl por haber sido el instrumento de Dios en aquel momento. Y es muy importante el ser agradecidos, el tener agradecimiento al que nos hace bien. Nosotros vemos un ejemplo en el caso de los 10 leprosos que el Señor Jesucristo había sanado. Él sanó a 10 leprosos y solamente uno regresó después de recibir sanidad a darle gracias. Lo vemos en el Evangelio de Lucas capítulo 17, versículos 15 al 19. Dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Nosotros debemos de estar eternamente agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, entendiendo de dónde Él nos ha sacado, entendiendo lo bueno que Él ha sido con nosotros, que Él no envió a su Hijo para que por su muerte pagara el precio, la deuda de pecado que nosotros teníamos. Entendiendo que su muerte en la cruz del Calvario, nosotros recibimos perdón de pecados, nosotros recibimos vida eterna. Gloria sea el nombre del Señor, como esa alabanza que nosotros cantábamos antes del estudio de la palabra, que dice: en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido fiel. Yo cantaré de la bondad de Dios. Nosotros tenemos que tener un corazón agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Nosotros vemos en los salmos cómo David expresa ese agradecimiento que él tiene ante Dios. Lo vemos en el Salmo 103, versículos del 1 al 8. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Nosotros podemos estar agradecidos porque nosotros hemos recibido su misericordia, hemos sido beneficiados por su misericordia. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros vamos a seguir en Segunda de Samuel, dándole continuidad. Anteriormente habíamos explicado que Primera y Segunda de Samuel son un libro, una unidad, un solo libro. Pero que desde la traducción de la Biblia al Antiguo Testamento al griego, cuando se hizo la Septuaginta, de allí en adelante entonces se separaron en Primera y Segunda de Samuel para facilitar el estudio del Antiguo Testamento en aquel momento.
pero que el contenido de Segunda de Samuel da un seguimiento histórico, cronológico de los eventos de Primera de Samuel. Por eso vamos a seguir inmediatamente y vamos a darle continuidad. A diferencia de Primera de Samuel, que vemos que Samuel fue quien inició los escritos de los eventos de Primera de Samuel. Ya para este tiempo Samuel había muerto. Y lo que nosotros vemos en Segunda de Samuel, sus escritores fueron los profetas Natán y Gad. O sea, vamos a ir ahora a Segunda de Samuel en el capítulo 1. Dice la palabra del Señor: aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven le daba las nuevas, respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Vemos que este joven amalecita va a distancia de 3 días de Gilboa a Siclag, donde estaba David, para llevarle a David la noticia de los eventos que habían sucedido en el campo de batalla. Vemos que él tiene los vestidos rotos, tiene tierra sobre su cabeza, dando indicación a donde él llega que él trae noticias que son malas, noticias negativas. Él va con la noticia negativa de que el campamento de Israel ha sido derrotado en el campo de batalla por los filisteos. Pero este joven amalecita trae una noticia también, la cual él se imaginó que iba a ser recibida con agrado por David. Él dice que Saúl y Jonatán murieron en la batalla. Era conocido en todo territorio de Israel y en las áreas vecinas que había conflicto, que Saúl buscaba a David para matarlo. Lo normal sería que ese tipo de noticia le diera algún tipo de satisfacción, de alivio a David, de que él no tenía que seguir huyendo porque quien lo buscaba para matarlo estaba muerto. Pero vemos que David no tenía odio en contra de Saúl y por algo la Biblia nos refiere acerca de David. Dios se refiere acerca de su corazón y la semejanza al corazón de Dios, porque vemos en este comportamiento de David un principio que era completamente extraño, completamente extraño para los eventos del Antiguo Testamento. Y es un principio que es enseñado por Jesús en el Nuevo Testamento acerca de nuestra actitud en contra de quienes buscan hacernos daños. Vemos que el Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículos 27 y 28. Pero a vosotros los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Es, como dijimos, un principio completamente revolucionario, completamente ausente en la sociedad del Antiguo Testamento y que el Señor Jesucristo enseña. Pero vemos a David que
él se está comportando y se comportó con Saúl de esa manera. Vemos a este joven amalecita que trae una versión distinta de los eventos que nosotros habíamos visto en el capítulo anterior. En el capítulo anterior nosotros habíamos visto que Saúl había dicho a su escudero que lo traspasara, que lo matara, y su escudero se negó a matarlo. Entonces, debido a eso, él se lanzó sobre su espada y murió. Pero ahora este joven amalecita trae una versión diferente de los eventos y vemos que él dice que él encontró a Saúl en un estado donde él estaba sobre su espada, pero que estaba vivo, que Saúl se quejó que tenía toda su vida en sí y por eso él lo traspasó. Hay muchas personas que han reconciliado los eventos que vimos en el capítulo 31 de Primera de Samuel y vemos ahora en el primer capítulo de Segunda de Samuel, y dicen que ambas versiones pueden ser verdad a la misma vez. Y yo inclusamente anteriormente pensé que este joven amalecita había sido quien había traspasado a Saúl y lo había matado, pero estas versiones no pueden ser verdad a la misma vez, por lo que nosotros vemos que en el en Primera de Samuel capítulo 31 versículos 4 y 5 se nos dice que Saúl murió y su escudero al verlo muerto también se lanzó sobre su espada y murió. O sea que él no puede haberlo encontrado con vida, porque el relato que nos habla la Biblia, la inspiración del Espíritu Santo, se nos dice que Saúl estaba muerto cuando su escudero también se lanzó sobre su espada. También en Primera de Crónicas capítulo 10 versículos 4 y 5 se nos da el mismo relato. Se nos dice: entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. O sea que Saúl fue muerto, Saúl cometió suicidio. Y no fue que alguien lo mató encontrándolo sobre su espada. Entonces, siendo de esa manera, podríamos preguntarnos: ¿y por qué este hombre va donde David con esta noticia? ¿Y qué hace este amalecita en el medio de campo de batalla? Este hombre era un oportunista. Los amalecitas eran conocidos y lo habíamos visto en la Biblia haciendo este tipo de acciones, siendo oportunista, tomando ventaja de las personas, de los desvalidos, de las personas que estaban en desventaja. Lo vemos inicialmente cuando la nación de Israel salió de Egipto. Vimos que ellos atacaron por la retaguardia, hicieron gran estrago, donde estaban las mujeres, donde estaban los niños. También habíamos visto anteriormente que al enterarse de que los hombres habían salido de Siclag a unirse con los filisteos, a hacer una batalla en contra de Israel, esta población de los amalecitas habían entrado al campamento en Siclag y habían tomado todo, incluso se habían llevado a las mujeres y a los niños. Pero vemos de nuevo, lo vemos a ellos en acción, tomando ventaja de personas que están en desventajas. Ahora lo vemos a este joven amalecita, que él logra llegar a donde están los daños, los muertos dentro del campamento de Israel, incluso antes de que los vencedores, de que los filisteos llegaran allí a tomar las pertenencias, a tomar el botín de los muertos. O sea, él se adelanta todavía a los filisteos, a que los filisteos llegaran allí, y vemos que él se encuentra con el cuerpo de Saúl muerto. Él se da cuenta de la corona y la toma, y dice que piensa que él se ha sacado el premio mayor, porque piensa que debido a esta noticia, él piensa que le puede sacar ventaja a esta noticia, y él trata de hacerse héroe dentro de esta situación. Vemos el versículo 11 en adelante. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven
que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Yo me imagino que al él llevar esta noticia esperaba recibir algarabía, gozo dentro de los que están recibiendo esta noticia, pero él ve todo lo contrario. Cuando él ve a esta gente que entra en un llanto, se rasga los vestidos, tiene que haberse dado tremendo susto. Él nunca se imaginó que David había tenido la oportunidad de matar a Saúl en 2 ocasiones y no lo había hecho, porque David temía a Dios y respetaba que Dios había escogido a Saúl como rey de la nación de Israel. Vemos que por la mentira este joven perdió su vida, por tratar de hacerse el héroe dentro de los eventos que sucedieron. Vemos que él perdió la vida. Vemos el versículo 17 y 18, dice: y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí está escrito en el libro de Jacer. Vemos que ante el dolor de estos eventos que son trascendentales en la historia de la nación de Israel, vemos que David compone una canción, y esta canción se nos dice que fue incluida en lo que se llamó el libro de Jacer. Este libro era un libro que contenía anécdotas, eventos históricos que habían sucedido a la nación de Israel, pero no es un libro bíblico, no lo va a encontrar dentro de la Biblia. No es un libro inspirado por Dios, pero es un libro que contenía eventos históricos dentro de la historia del pueblo y la nación de Israel. Vemos el versículo 19 en adelante. Acá vemos la composición de David. Dice: ¿ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas? ¿Cómo han caído los valientes? No lo anuncies en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas. Vemos que en esta composición de David tenía unas experiencias que eran negativas en relación a Saúl, pero vemos que él omite todo esto. Él nos está hablando acerca para que sea recordado dentro de la nación de Israel los eventos heroicos, las grandes victorias que Saúl y Jonatán habían dado a la nación de Israel. Nos habla acerca de las habilidades que ellos tenían en el campo de batalla. Y nos habla acerca incluso de la prosperidad que había gozado la nación de Israel por la valentía de Saúl y de Jonatán. Dice el versículo 26 y 27, dice: angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Como han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Cuando vemos que David nos habla aquí acerca de su amistad con Jonatán, estos versículos que vimos al final de este capítulo, lamentablemente son versículos que han sido tomados fuera del contexto bíblico para apoyar movimientos
como el LGBT y teólogos liberales también para decir que David tuvo una relación homosexual con Jonatán. Pero cuando nosotros vemos el texto bíblico, el texto no implica esto de ninguna manera. Estas personas están buscando cualquier motivo para tratar de justificar su conducta. Una conducta que de ninguna manera, en ningún lugar en la Biblia es aprobada por Dios, sino que es una conducta que es condenada a través de la Biblia. Pero en la mente de muchas personas, en la mente no cabe la idea de que haya un tipo de amistad tan cercana entre dos hombres. Y esto es lo que nosotros estamos viendo en esta amistad de David y de Jonatán. No solamente el texto que estamos viendo no lo implica, sino que no hay ningún lugar en la Biblia que se nos hable de la vida de David y la vida de Jonatán en la cual el texto indique o implique de alguna manera lo que estas personas dicen. Pero en estos eventos, concluyendo el capítulo de hoy, en esta historia de Saúl, nosotros vemos a alguien quien Dios usó, alguien que incluso vimos que el Espíritu de Dios vino sobre él, alguien que Dios lo usó y profetizó, alguien que Dios le dio grandes victorias, alguien que incluso empezó su llamado con un nivel de humildad. Pero a través del tiempo vimos que Saúl se convirtió en otra persona, vimos que Saúl cambió. Vimos, como dijimos, que cuando Samuel le dijo a Saúl acerca de que Dios le había quitado el reino y se lo había dado a otro que era mejor que él, no vimos en Saúl un arrepentimiento ante la condena de Dios, sino que vemos un Saúl que se preocupó más por la apariencia, se preocupó más por lo que los demás pensaban de él. Incluso vemos en su muerte que fue de la misma manera, que él no quiso que se dijera que él murió de mano de los filisteos y por eso cometió suicidio. Vemos que cuando se le dio esa noticia que el reino había sido rasgado de sus manos, Saúl no se arrepintió, sino que vemos que él trató de mantener su reputación y le dijo a Samuel que fuera y adorara con él para ser visto, para que el pueblo lo viera adorando con Samuel. Esto es el equivalente en el día de hoy a que tirarse un selfie con Samuel y postearlo en las redes sociales y dijera aquí adorando con el profeta de Dios. O sea, Saúl se preocupó mucho por sus apariencias y no por aquel que conoce y escudriña los corazones. Como dijimos, Saúl comenzó humildemente, pero a través del tiempo tal vez se confió en sus habilidades o tal vez se creyó los halagos de las personas que tenía a su alrededor y quitó su mirada. Quitó su confianza en Dios, en quien fue que lo llamó, en quien fue que lo sacó del anonimato cuidando los bueyes de su padre y lo hizo rey sobre la nación de Israel, quien le dio grandes victorias. Y al olvidarse de Dios, entonces vemos, y al no querer arrepentirse, vemos el triste final que tuvo Saúl. Nosotros podemos aprender dentro de eso que nosotros tenemos que mantener no solamente cuando venimos a Dios y cuando conocemos a Dios, sino en todo nuestro caminar, una actitud de humildad delante de Dios, una actitud y entendiendo que nosotros todo se lo debemos a Él, entendiendo que cada triunfo, cada logro se lo debemos a Él. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículos 4 y 5, el Señor Jesucristo dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y nosotros, ese mensaje directamente a nosotros. Dios puede habernos dado logros, triunfos en algún momento, pero tenemos que saber que separados de Él, tenemos que permanecer en Él, porque separados de Él, nada nosotros
podemos hacer. Yo espero que este estudio que hemos tratado en el día de hoy haya sido de bendición para todos los que han estado con nosotros en el día de hoy. Nosotros con la ayuda de Dios vamos a continuar el estudio en Segunda de Samuel con los próximos dos capítulos, capítulo 2 y capítulo 3 la próxima semana. Los invitamos a que así como estuvieron con nosotros en el día de hoy, que estén con nosotros la semana que viene, y les exhortamos también que lean estos dos capítulos de antemano. Yo sé que será de bendición. Vamos a despedir en oración. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Esperamos, Dios mío, que esta palabra, Señor, donde quiera que llegue haya sido de bendición. Que donde quiera que llegue, Padre Santo, haya sido una exhortación, Señor, a que nosotros dependemos de ti en todo, Padre Santo. Que nosotros sin ti, Señor, estamos fritos. No tenemos nada que buscar fuera de ti, Padre Santo. Que aprendamos de esta lección, de este fracaso de Saúl, Padre Santo, y que nosotros permanezcamos en ti. Te damos la gracia, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre Santo. Y estamos agradecidos contigo, Señor, por la obra que tú has hecho en nosotros, Señor. El trabajo que tú continúas haciendo, Señor. Y lo que harás, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al nombre del Señor. Nosotros nos despedimos de las personas que han estado con nosotros en esta porción del servicio, del estudio de la palabra del Señor, y esperamos que estén con nosotros la semana que viene. Dios les continúe bendiciendo.